Listo, quién iba a exponer? Yo, profe. Dale. Voy a exponer con mi grupo, ya compartimos pantalla, qué pena, profe. Buenos días. Hoy mi grupo y yo venimos a presentarle nuestro, nuestra exposición. Mi grupo está conformado por Camilo Andrés Guzmán, Andrés Felipe Maecha, Ángel Tovar y pues yo, Víctor Pérez. Lamentablemente, pues nuestro compañero Andrés Hecha. Maecha no puede estar ya que pues tuvo que estar con su madre en el hospital ya que se enfermó Ujú. y ¿Está pues eso bien? sucedió. ¿Hace cuánto? Y no sé, ¿Hace cuánto está enferma la mamá? ¿No sabes? ¿Alguien sabe? que de hoy por la mañana me ¿Hoy? dijeron. ¿Y saben de Sí, qué? señor. No, no, señor, ni idea. No, profe, pero varias veces creo que Macho ya estaba en esta situación de que no puede entrar a clase por la situación de Creo que la mamá que, está creo enferma. que, creo que ataques epilépticos. Ok, ¿el colegio Sí, sabe? que ya se ha presentado varias veces esto, entonces creo que no es la primera vez y se le complica a veces asistir. ¿Ustedes saben si Tatiana sabe esa información o no? No, profe, pues No. Eh, Un la verdad. momento, no, profe, denme un tocaría momento y ya. ya empiezan. Voy a escribirle a Tatiana. Dale, profe, ¿Listo? tú tranquilo. Vale, profe. Espérame un momento. Listo, muchachos, ya la reporté. Ahora sí, háganle. Listo, profe, listo. Ya compartimos pantalla. Listo. Listo. ¿Me escuchas, profe? Sí. Listo. Pues vengo a exponer sobre qué es el ADN y el ARN. Como sabemos, los dos son ácidos nucleicos. El ADN viene de ácido desoxirribonucleico y es una molécula que posee una cadena del doble nucleidos. Estos nucleótidos a su vez contienen ácido fosfórico, desoxirribosa y cuatro bases nitrogenadas, dos primidicas, citosina y timina, y dos púricas que son guanina y adenina. El ARN viene de ácido ribonucleico. Ribonucleico es una molécula que posee una cadena sencilla de nucleidos. A comparación del ADN, tiene uranio en una vez de timina. La palabra ácido, que tiene como origen en la latín ácidos, hacia acidium, cuyo significado es ácido. El formante desoxirribo, que es uno hidrato de carbono, está compuesto por el prefijo, que significa privación, más oxidación de oxígeno, neólogo, neologismo, tomando de griego, y el radical químico ribo, usado para referirse a los glucosas con 5 átomos de carbono. Y nucleico, formado por nucleus, nuclei
con el concepto de parte blanda de toda fruta que tiene cáscara dura como la nuez. Bueno, voy a exponer la replicación del ADN. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Pues si lo pensamos bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. Bueno, con la síntesis de proteínas, ¿no? De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células, como en este momento lo somos, ¿no? Y durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser a la perfección. Por lo tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de partes de bases del ADN, ¿no? Para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerosas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar el ADN. Replicar todo el ADN de una célula humana lleva varias horas. Esto puede ser como cuando te pegas un raspón que toca hacer la replicación del ADN, que al dormir como se replica más las células. Y bueno, en realidad la célula tiene el doble cantidad de ADN que necesita, entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera en que la célula hija y la original sean en muchos casos idénticamente a la original, ¿no? A la genéticamente original. Eh, Todo esto que estoy exponiendo también lo dijo un científico llamado Lawrence Sieb, el cual se dedicaba era director de la edición de genomas, o sea, investigó todo esto en su vida. Entonces, todas las palabras que les acabo de decir, bueno, casi todas, ¿no? Las tomé en cuenta con él. Bueno, voy a exponer la síntesis de proteínas, que esta tiene... Camilo, por favor, ¿puedes pasar la imagen? Bueno, la síntesis de proteínas es la expresión de la información genética que se logra a través de formación de una proteína. Este proceso contempla dos etapas, la transcripción y la traducción. Yo voy a exponer traducción y mi compañero va a exponer transcripción. En la traducción se interpreta la información contenida del gen utilizando un código. Qué pena. Interpreta la información contenida del gen utilizando un código genético a través del cual se desarrolla una lectura de secuencias de nucleótidos contenidos en el ARN M. El ARN M es como el mensajero, sino que yo lo dije así, gracias a su abreviatura que es así. Esta conversación se conoce como decodificación y se considera extremadamente exacta. O sea, tiene un error, pero es muy mínimo, muy mínimo. Bueno, este fenómeno es uno de los procesos más complejos que se realiza dentro de una célula, en la que participan muchos factores de manera coordinada y para que se vea así de bien y no haya tanto margen de error. Bueno, mi compañero va a exponer la transcripción. La transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurren en nuestro genoma. Es el proceso de convertir el ADN en ARN. Usted ha oído del dogma central, que va del ADN al ARN y la proteína. Bueno, la transcripción se refiere a la parte primera de ir del ADN al ARN y transcribirlo. El ADN y el ARN en lugares específicos. Los lugares más importantes son los que se codifican genes codificadores de proteínas. Pero hay mucha otra cantidad de ARN y que es transcrito como ARN de transferencia y ARN ribosomal, que también tiene otras funciones que son genómicas también. Bueno, profe, esto lo dijo Elliot Margulies, que es un director de investigación científica en Alumni Cambridge. Anteriormente fue investigador del Instituto Nacional de Investigación de Genoma Humano. Y por último, profe, vamos a decir las diferencias y características entre el ADN y el ARN.
¿Qué diferencias hay entre el ADN y el ARN? Algunas de las diferencias entre el ADN y el ARN ya las hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, que el ADN es una cadena doble y el ARN es una cadena sencilla. Otra diferencia es que el azúcar que se compone entre ellas dos es muy diferente. Es decir, en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Otra característica o diferencia es en las bases nitrogenadas del ARN. La timina se sustituye por uracilo, siendo así entonces la adenina, guanina y citosina y no más. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Y funcionalmente el ADN y el ARN también son, bueno, tienen su diferencia, como lo pudimos observar en los aparatos anteriores, profe. Muchas gracias, profe. Listo. Bien, muchachos, excelente. Ahí toca incluir muy bien las fuentes, pero las referencias también tienen que aparecer ahí indicadas. ¿Listo? Bien, Juan Di, Con referencias, ¿a qué te refieres, profe? Qué pena. bibliografía, referencia, Ah, sí. Ah, por eso decimos también lo de que decimos, también lo dijeron esos científicos, pero sí nos faltó eso. Qué pena, ponerlas, profe. Sí, profe. Gracias. pero está bien. Juan Di, allá en la plataforma les aparece. Para exponer, pero sí, usted me podría hacer el favor de compartir pantalla. Ay, Juan Diego, ¿alguien más va a exponer o ya con eso acabamos para saber? A ver, ay. Profe, Francisco y Santiago Gallego levantaron la mano. Francisco, comparte mientras yo descargo la Ok, presentación de... ¿se ve? A ver. Sí, ya. Entonces, buenos días, mi nombre es Andrés Francisco Escobar Ángel y les voy a exponer sobre todo lo que, pues, sobre la tercera evidencia. Em, el ADN. El ADN, antes de estar con este tema, tenemos que saber que sus siglas significan ácido desoxirribonucleico. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y las bases nitrogenadas. El ADN contiene las instrucciones genéticas de los seres vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. El ADN tiene una parte central con azúcar y un fosfato a la que se le enlazan unas moléculas llamadas bases. Estas bases son conocidas como bases nitrogenadas, que son adenina, que se representa con la A, citosina, que se representa con la C, timina, que se representa con la T, y guanina, que se representa con la G. El ADN se encuentra en los cromosomas y consiste de dos cadenas que se enrollan entre sí para formar una estructura de doble hélice, como se puede ver en la imagen de la derecha. El ARN. El ARN o ácido ribonucleico se encuentra en las células procariotas que son asexuales y las eucariotas que son sexuales. La diferencia del ARN y el ADN es que el ARN tiene una cadena sencilla y sus bases nitrogenadas son las mismas, solo que cambian la timina por el uracilo. Y el uracilo se representa con la U. Hay diferentes tipos de ARN en la célula, como es el ARN mensajero, que se representa ARNM, el ARN ribosomal, que se representa ARNR, y el ARN transferencial, que es ARNT. El ARN mensajero transfiere información del genoma a las proteínas. El ARN transferencial lleva la información para que sean ensambladas en las cadenas de proteínas. El ARN ribosomal es esencial para que la síntesis proteica de todos los seres vivos. Ahora seguimos con los ribosomas. Estos ayudan a la generación de proteínas en las células.
Los ribosomas están hechos de ARN y proteína. Los ribosomas leen la secuencia del ARN mensajero y utilizando el código genético lo traducen a secuencias de aminoácidos. Vamos con la genética. Para poder explicar la genética hay que saber que es la rama de la biología que estudia los rasgos hereditarios. Em, Ahora, la genética está compuesta de ADN. El segmento de ADN que codifica toda una proteína se llama gen. La información, perdón, contenida en el código genético de un ser humano, bueno, de un ser, se llama genoma. Las hebras del ADN conforman parte de los cromosomas. En los cromosomas hay pares específicos de un gen. Hay dos tipos de rasgos genéticos. Los rasgos dominantes, controlados por un gen en el par de cromosomas A mayúscula A mayúscula, y los rasgos recesivos requieren que ambos genes trabajen juntos, A minúscula A minúscula. Los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo. Hay cromosomas sexuales, que son los del hombre y la mujer. Los del hombre se representan XY y los de la mujer XX. Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN. Cada organismo tiene diferente número de cromosomas. Por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares son autosómicos y un par de cromosomas son sexuales, que son los que mencioné anteriormente. Aquí es importante saber que si se agrega solo un cromosoma a nuestros pares, es el hijo o hija que van a nacer, nacería con una enfermedad que se llama síndrome de Down. Y gracias por la atención. Listo, Francisco, ya puse tu nota allí. Ya tengo la de Juan Diego. ¿Listo, Juan Di? ¿Ahí se ve? Sí, 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 señor profe. Ahí se ve perfectamente. Inicia. Pues, ok, profe. Bueno, pues hoy voy a explicar una perspectiva de la genética molecular. Listo, profe, puedes continuar. Bueno, el primer tema que voy a dar a solucionar es la estructura del ADN y ARN. Bueno, ¿cómo se conforman el ADN y el ARN? Bueno, los dos se conforman por nucleótidos y cada nucleótido tiene un fosfato con su azúcar, con su base nitrogenada. Bueno, eh, el azúcar en el caso del ADN es la desoxirribosa. eh, las bases nitrogenadas que podemos encontrar en el ADN es, bueno, pues primero encontramos las pirimidinas, que son la citosina y la timina, y después las purinas, que son la adenina y la guanina. Bueno, y en el ARN, ahora en el ARN podemos encontrar eh, tres bases nitrogenadas iguales a las del ADN, excepto una que sería la cuarta, que es el uracilo. Esta se complementa con la adenina y reemplaza a la timina. El azúcar en el caso del ARN es el ácido, el azúcar es la ribosa. Bueno, también una cosa a dar a solución es de qué forma está organizada la ribosa o desoxirribosa en la estructura del ADN o ARN. Bueno, y es que la podemos encontrar en el esqueleto o hebra. Bueno, como pueden saber, la diferencia de estos dos es que
el ADN tiene 2 hebras y el ARN una. Estas hebras están organizadas por principalmente las hebras como tal, por el fosfato y el azúcar, que sería pues como la organización que cumple la ribosa y la desoxirribosa, pues el azúcar de cada una de ellas son estos, y pues esta sería la forma en la que se organiza. Bueno, el siguiente tema a solucionar es los organelos celulares que permiten la replicación y transcripción y traducción, o también la explicación de estos procesos y pues la función del ARN y ADN en la célula. ¿Puede pasar, profe, por favor? Bueno, la función del ADN y ARN en la célula. El ADN es la información y esta está acumulada en el núcleo de la célula, mientras que el ARN lo contienen los ribosomas, que son los que transportan el ADN para así llegar a transmitir la información, porque pues una cosa es que el ADN está guardado, que el ADN sería la información, pero el ARN es, digamos, como, por decirlo así, un traductor, ya que pues este es el que hace entender esta información. Y pues lo hace por medio del ribosoma, que sería el organelo celular más, digamos, más importante en este proceso. Y pues esto se hace con el fin de la síntesis de proteínas. Bueno, el significado de los procesos de la replicación, transcripción y traducción es el siguiente problema a solucionar, o la siguiente cosa que voy a hablar. Bueno, la replicación pues es una característica muy importante de la molécula del ADN, ya que es impresionante la capacidad que éste tiene para hacer copias de sí mismo, para replicarse o duplicarse cada vez que se divide una célula. Gracias a la replicación es posible pasar la información genética a nuevas células durante la división celular. Bueno, después nos encontramos con la transcripción, que pues esta es la formación de una proteína, de cuando una proteína comienza con la transcripción, pues en este proceso se obtiene una nueva molécula, el ácido ribonucleico o ARN, a partir del ADN. El ARN se diferencia en cuanto al ADN, en cuanto a su composición, pues debido al hecho de que uno tiene 2 hebras y uno tiene una hebra, como anteriormente ya lo había dicho. Bueno, el proceso de transcripción comienza cuando la enzima del ARN, la polimerasa, se une al ADN y reconoce en una secuencia de nucleótidos conocida como promotor, que indica dónde debe comenzar pues a abrirse la doble hélice. Bueno, en sí, no, profe, todavía no, por favor. Bueno, espere, profe, miro acá para que se me encienda la chispa de nuevo para recordar. Sigamos con esta, Juan, y rápido, porque si no, el tiempo no nos da para todos los que quieren exponer.
Bueno, profe, listo. Ya voy a decirla rápidamente, la traducción de del ARN a proteína. Bueno, el lenguaje de los nucleótidos, pues como dije, el nucleótido es lo que conforma en sí, pues ya sea el ARN o el ADN, es traducido al lenguaje de los aminoácidos, constituyentes básicos de una proteína, como en cualquier proceso de traducción, y se requiere como si fuese un diccionario, que en este caso lo constituye el código genético. Listo, profe, ahora sí ya podemos pasar. Qué pena, la demora, profe. Bueno, ahora lo que voy a explicar es como tal que es el AD, no, como tal que es un gen. Qué pena, creo que ahí hay un error ortográfico. Bueno, pues un gen es una partícula de material genético que está conformado por ADN, y este es el responsable de las características hereditarias en los seres vivos. Bueno, un gen surge como tal de el ADN que contiene, o sea, digamos, el ADN conforma los cromosomas bueno, primero sería el proceso de que el ADN pasa a ser un gen y un gen pasa a ser un cromosoma. Es como una escala de procesos. Primero encontramos el ADN con sus nucleótidos. Después, este pasa a ser un gen, tanto como con ayuda de los procesos que se cometen, que serían la replicación, transcripción y traducción, y ya después este gen pasa a construir un cromosoma, el cual pasa luego al núcleo celular. Muchas gracias. Listo. Bien, Juan Di, ya subo tu nota, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ya llegó. Hola, espera. Estructura del ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desirribosa se refiere al azúcar y el nucleótido nucleico, que es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina. El orden en el que se convienen una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional, se organizan genes, que son piezas de ADN que generan características específicas. Espera, profe. ¿Dónde está? Acá. No sé por qué se me fue para allá. Bueno, seguimos con la estructura química de la ARN. El ARN o ácido ribonucleico es la molécula que, al igual que el ADN, se compone de unas sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiésteres. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. El ARN, el azúcar, es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último sustituye a la timina del ADN. Además, el ARN es más flexible que el ADN en cuanto a la forma en la que aparece, que puede ser tanto como una cadena simple como dos cadenas unidas entre sí. El ADN solo se presenta en formas de doble hélice, en cuanto
En cuanto a su ubicación en la célula, el ARN se produce en el núcleo donde comparte habitación con el ADN. Luego seguimos con esto. Sí, sigo con esto. Bueno, la traducción. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero, ARNM, a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de partes de bases de un gen y las secuencias correspondientes de aminoácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del mRNA en grupos de 3 bases para ensamblar la proteína. Luego seguimos con esto. Los principales orgánulos eucarióticos. Orgánulo, cloroplasto. Su función es la fotosíntesis y su estructura posee doble membrana. Retículo endoplasmático. Su función es la síntesis y embalaje de proteínas y ciertos lípidos. Y su estructura puede asociarse con ribosomas en su membrana. Aparato de Golgi. Transporte y embalaje de proteínas. Recibe vesículas del retículo endoplasmático, forma glucolípidos, glupotreínas. Estructura son sacos aplanados rodeados por membrana citoplasmática. La mitocondria, su función especial es la respiración celular y su estructura es el compartimiento de doble membrana, la interna y la externa. Las vacuolas, su función es el almacenamiento y transporte de homeostasis y su estructura son sacos de membrana vesicular. Núcleo es el mantenimiento del ADN y expresión genética. Y su estructura está rodeado por membrana doble y membrana nuclear. Muchas gracias. Bueno, Santiago, le diste mucho, pero demasiado. Y hay de pronto términos que me preocupa que tal vez no entienda. Por ejemplo, ¿sabes qué es la homeostasis? ¿Que lo dijiste ahorita? Santiago. ¿Qué, profe? Homeostasis. Pues no sé muy bien qué es, profe, pero pues es como... No sé bien qué es, profe. Por eso es lo que me preocupa, ¿sí me entienden? No me interesa que ustedes saquen los términos más escondidos y todo eso, sino más bien que sepa qué es lo que están diciendo. La homeostasis es la forma de regulación que tiene una célula o en la escala de nosotros, el cuerpo. Por ejemplo, cuando sudamos, cuando liberamos nitrógeno en la orina o en las heces, todo eso hace parte de la homeostasis, regulación de un ser vivo. Entonces, digamos que la membrana celular funciona muy bien para el proceso de homeostasis de regulación de salida y entrada de sustancias. Pero mira el término que usaste para decir algo tan sencillo como es el equilibrio del cuerpo. Entonces, digamos que cuando uno lee, bueno, chévere que lean, aprendieron a leer, excelente. Pero lo que me interesa en las exposiciones, realmente, más allá de que sepan leer, es que sepan del tema. ¿M? O sea, que sepan realmente de qué trata el tema. ¿Qué es lo que nos está diciendo, por ejemplo, esa palabra homeostasis y buscar el significado? Entonces, eso es a lo que voy. Entonces, en la segunda y en la tercera evidencia, bueno, en esta soy blando. A los que leen les pongo 70. A los que lean en la segunda y tercera evidencia les pongo 30 en exposición. ¿Listo? Porque eso no es exponer, es leer. ¿Estamos? Eduardo. Ah, bueno, antes, mientras compartes la presentación, Guevara, Auris me dice acá, profe, ahora que Francisco mencionaba lo de los cromosomas sexuales, ¿cómo se ven los de las personas que nacen con dos sexos? Bueno, lo que pasa es que pueden tener un cromosoma XY, por ejemplo, codificado como si fuera para alguien masculino. Lo que pasa es que en el momento de producción, el cromosoma X produce también el órgano sexual femenino. Entonces, digamos que cromosómicamente se puede ver normal, no hay alguna diferencia, no puede existir alguna diferencia, siendo el caso.
y es en el momento en cuando se producen las proteínas que producen los dos sexos del cuerpo, ¿listo? Los ribosomas. ¿Estamos, Auris? Sí, profe, gracias. Ok. Guevara, ¿ibas a compartir o algo? Sí, profe, mi video, pero no alcanza porque quedan 2 minutos, ¿no? ¿Cuánto dura? Creo que es 6:30. ¿Por qué video? Profe, porque yo pensé que no se iba a hacer lo de hoy, nos dijiste tú en la clase pasada. Listo. Acabo la reunión, nos volvemos a conectar, vamos al video y con eso acabamos. Ok.